Bien, buenas noches para todas y para todos. Hoy estamos en un nuevo encuentro de lo que son las clases de manera remota. Mejor dicho, más clases, de compartir contenido, etcétera, porque esta manera, digamos, diacrónica no nos permite una cosa que es fundamental, que es el diálogo. Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, digamos, pues sería el horario que trabajaríamos nosotras y nosotres. Así que bienvenidos y bienvenides. Bien, antes de dar inicio al texto con el cual vamos a trabajar hoy, el autor con el que vamos a trabajar hoy, quisiera decirles que el pasado miércoles tuvimos una clase sincrónica que básicamente tuvo el objetivo de dar respuesta a aquellas preguntas que ustedes tuvieran en relación al módulo 1. Más allá de esas preguntas, en lo personal, creo que fue una instancia muy interesante, participativa, en la cual, de alguna manera restituimos esa cuestión de compartir un espacio, compartir un tiempo en común, más allá obviamente de la distancia. Decirles que nosotros en el equipo de la unidad curricular hemos decidido que estos encuentros sincrónicos, con ese objetivo, digamos, de repasar o de compartir preguntas, inquietudes, también lo vamos a hacer en este módulo número 2. Así que en un par de semanas seguramente estaremos comunicando vía EVA, vía la plataforma del curso, el día y la fecha, digamos, del encuentro para compartir ese espacio de preguntas e interrogantes. Ahí se me fue la cámara, perdón. Para la noche de hoy, la idea es avanzar con uno de los textos de Marx que tiene el curso, y en ese sentido, al igual que hiciéramos con el curso con la primera grabación de Freud, hoy vamos a tomar algunos breves minutos para contextualizar, digamos, quién fue Carlos Marx. Y entonces, en ese sentido, Lorena, te cedo la palabra. Obviamente también, si querés hacer algún comentario contextual, bienvenido. Bueno, muchas gracias y disculpen que en un momento se ve que toqué la pantalla y saqué la cámara, pero fue sin querer. Bueno, paso a la bibliografía, que ahí también va a contextualizar un poco el momento histórico de Marx. Bueno, Karl Heinrich Marx nació en Trèveris, una ciudad al sur de Prusia, el 5 de mayo de 1818, que era uno de los muchos reinos en los que Alemania estaba fragmentada en ese momento histórico. Murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Fue un filósofo, sociólogo, economista, periodista e intelectual, militante comunista alemán, también de origen judío, igual que Freud. Y su obra influyó en distintos campos, ¿no? O sea, en los campos académicos y científicos, así como en la historia, la filosofía, lo que sería la sociología moderna, la economía política. Y él vinculó en sus investigaciones lo que tiene que ver con la teoría y la praxis. Conjuntamente con Friedrich Engels, son considerados los padres del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y algo que nos pareció importante para destacar era el contexto histórico y con quién dialogaban también ellos, ¿no? Marx y Engels. En ese momento también dialogaban con teóricos y filósofos anarquistas. En este caso voy a mencionar a Bakunin, Mikhail Bakunin, ruso, anarcosocialista o anarcocomunista, que tradujo el manifiesto comunista al ruso. Bakunin fue uno de los fundadores de la Alianza Internacional Democrática Socialista y también de la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada por un grupo de obreros proudhonianos, o sea que de origen anarquista, también federalistas y antiautoritarios. ¿Por qué quiero destacar eso? Porque si bien es importante ese diálogo y ese intercambio que hacían teóricamente y filosóficamente, ellos eran más
antiautoritarios y federalistas, y se opusieron a los centralistas y autoritarios, que serían los amigos de Marx. ¿Cuándo surge esa discrepancia entre lo que es el pensamiento federalista y antiautoritario, de esta perspectiva más de anarquismo-socialismo o anarcocomunista? Es cuando lo que se diría en el pensamiento de Marx, la dictadura del proletariado. Si bien no nos vamos a basar en eso, es como para entender el contexto con quienes dialogaban. Y otro de los contemporáneos con quienes la dialogaba era también con Lubin Feuerbach, que era un antropólogo, biólogo alemán, crítico al materialismo, y que también tenía ideas libertarias, anarquistas. Pero volviendo a la producción de Marx, El Capital y el 18 Brumario de Luis Bonaparte es una de sus obras más importantes. Durante su juventud tiene una influencia filosófica vinculada al pensamiento alemán y al filósofo Hegel. Hegel utilizó un método que es el pensamiento dialéctico. Marx hace una síntesis de ese pensamiento, del idealismo dialéctico, y menciona lo que sería la dialéctica del devenir constante. De esta síntesis, de estas investigaciones y profundizaciones que hace Marx, vincula esas contradicciones que hay entre la historia de la humanidad y sobre todo lo que se produce en el campo del trabajo y el capitalismo, y vinculado al capital. Voy a mencionar algunas de las obras de Marx, y ahí paso a mencionar las obras. Se encuentra merecidamente el Principado de Augusto, entre las épocas más prósperas de la República Romana, 1835, ensayo escrito para optar por el título de bachiller, Escorpión y Félix, 1837, que es una comedia, es la única comedia que realiza Marx, La diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, 1841, tesis doctoral, sobre la cuestión judía, 1843, y las notas sobre James Mill, 1844. Manuscritos económicos y filosóficos, 1844, la tesis sobre Feuerbach, 1845, La miseria de la filosofía, 1847, Las luchas de las clases en Francia, 1848 a 1850, La España revolucionaria, 1854, Elementos fundamentales para la crítica de la economía, 1857, Herford, 1860, La teoría sobre la plusvalía, Salario y precio y ganancia, 1865, El Capital, volumen 1, 1867, La guerra civil en Francia, 1877, La crítica del programa de Gotha, 1875, La nota sobre Wagner y otras obras escritas con Engels, porque es importante también vincular el pensamiento de Marx con Engels, que ellos escribieron mucho y aportaron mucho a lo que sería el socialismo científico. Entre esas obras que vamos a destacar que escribieron en conjunto es La ideología alemana, de 1845, La Sagrada Familia, El Manifiesto Comunista, 1848, La Guerra Civil en Estados Unidos, 1865, El Capital, volumen 2, y El Capital, volumen 3, que fueron obras que se publicaron póstumamente. Y ahí hice como una breve síntesis de lo que después nos vamos a abocar más al texto que nos convoca hoy, que eso lo va a desarrollar un poco más Javier. Así que bueno, muchas gracias y después en todo caso dialogaré con Javier. Sí, gracias Lorena. Sabes que mientras vos dabas estos elementos biográficos y de la obra del autor, si bien eso lo pueden encontrar ustedes en internet, me parece interesante el hecho de compartir los años y los títulos de las obras, porque los propios títulos y los años dan cuenta, digamos, de, por decirlo de alguna manera, lo que significó ese siglo XIX en donde se produce un aceleramiento de la historia, en donde hay un conjunto de acontecimientos que está viendo Marx, pero también, como bien decía Lorena, otros autores de distintas corrientes. Lorena, mientras vos hablabas, me vino Owen y el socialismo utópico, ¿no? Más de la corriente de la fundacional de la sociología, en el caso de Durkheim, también el propio Weber,
Y no puedo menos que hacer referencia a estos autores, que podríamos decirlo de alguna manera académicos, junto con esta otra dimensión que tiene que ver con el aceleramiento de la historia, en donde aparecen, y esto lo está viendo Marx, nuevos sujetos en la historia, ¿no? Es el momento en donde aparece esta idea de proletariado, pero no porque sea, que lo es, una síntesis de Marx y otros autores, sino que, o el descubrimiento que hace Max Weber, otro padre fundador de la sociología, de un nuevo actor, digamos, en la sociedad, que es la burocracia. No podía haber burocracia sin estados nacionales, tal como la conocemos, ¿no? Siempre hubo administrativos, pero ellos están viendo, y por esta dimensión de aceleramiento de la historia, es como muy interesante. Se da otra particularidad, además, que es muy interesante tenerla presente en este momento que vamos a ver, pero también en nuestros días. Y es que la producción de conocimiento, las categorías, los métodos, las propuestas, digamos, de diseño de instituciones, etcétera, no están circunscriptas exclusivamente a la dimensión técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que, junto con Marx y los autores que vamos a ir referenciando, aparece la voz de los movimientos sociales. Y esto es como muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ir como viendo o problematizando esta cuestión como muy instalada que tenemos en nuestra cultura, en donde los expertos o los especialistas son quienes tienen o producen conocimiento. Claro está que existieron los Descartes, Hegel, el propio Marx, pero también hay, desde una condición social, en este aceleramiento de la historia, pasos de los propios movimientos sociales. Y esto es una cosa como bien interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que estos pasos de estos movimientos sociales, este encantamiento de la política, este ocupar la calle, este ocupar la fábrica, demandar nuevas formas de gobierno, no solo las está viendo Marx. Marx, como todos nosotros, siempre piensa en un contexto histórico de producción de sentido. Entonces, ese primer apunte me parecía como interesante, a partir de los títulos que comentabas, Lorena, y cómo se van implicando, se van performando la voz, ¿no?, de un filósofo o economista, ¿no? De hecho, los estudiosos en la obra de Marx identifican varios momentos, digamos, de su obra. Hay textos del joven Marx, hay textos del Marx maduro. Recordar, él nace en 1818 y muere en 1883. O sea, vive 65 años, muere muy joven. En ese tiempo la gente vivía muchísimos menos años que ahora, ¿no? El promedio de edad era como mucho más bajo. Digo estos elementos contextuales que me parece bien interesantes tenerlos presentes. Y antes de ir al texto que nos interesa hoy, por último, decir que la magnitud y la profundidad, en este caso de Marx, pero también de Freud, que hablamos en otro momento, o de cualquiera de los pensadores, pensadoras que tenemos en el curso, claramente desbordan el encuentro, digamos, en una clase o un semestre o incluso un año. Por tanto, en el caso de Marx, también de Freud y de otros de los autores que tenemos en el curso, hay mucho material en internet. Los invito, digamos, a que prosigan con sus búsquedas. Nosotros en el apartado del módulo seguramente vamos a poner enlaces con videos, etcétera, de otros filósofos, de otros pensadores, que enriquezcan la lectura, en este caso de Marx, ¿no? Porque justamente su obra es tan profusa que permite varias lecturas. Permite una lectura económica, una lectura política, una lectura sociológica, filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto, Lore, me parece importante, no sé si quieres agregar algo, en relación a esta cuestión que me parece que planteabas de buena manera, que es esta cuestión de cómo
un pensador no piensa solo, que siempre está dialogando con otros, con una realidad, etcétera, etcétera. Me parecía que estos elementos contextuales valen la pena. Ahora vamos a ir comentando otros también. No sé si quieres comentar algo o si avanzo en la presentación. No, brevemente eso Sí. que vos comentabas, que tiene que ver con ese diálogo con esos otros filósofos y teóricos y también con el campo social, ¿no? Porque él habla de la clase trabajadora y de la lucha del proletariado, que antes no existía esa clase, ¿no? Es un Exactamente. contexto histórico que está transformando, y él habla mucho de la transformación social, de lo que tendría que ver con la revolución social, ¿no? Que también eso comparten los otros autores, pero con otras perspectivas, ¿no? De esos que Bien, mencionamos que él dialogó en ese contexto. muy bien. Voy a compartir pantalla. A ver, Lore, si lo pongo en pantalla completa y me deja pasarlos. ¿Se ve bien, Lore? Ah, dale. Todavía no se ve, está como esperando, no sé si. A ver, Todavía no apareció la pantalla. Digo, no bueno, apareció, ahora sí. Ahora ahora sí. sí. No se ve en completo, se ve chiquita. A ver ahora si se ve completa. Ahora sí, ahora se ve completa. Sí. Bien, vieron que ya lo hice subí un PowerPoint con la clase del sábado pasado, que trabajamos sobre Freud, y me permití un poco jugar con las imágenes. A mí me gusta mucho jugar con las imágenes. Vieron que la primera fotografía que está a la izquierda en blanco y negro es la que tiene el curso en EVA, y agrego otras dos, una que hace como referencia a nuestro contexto, donde hay un grupo de personas con Con los barbijos, barbijos. y la de abajo es una referencia a Mad Max, la última película de la saga de Mad Max, que obviamente es distópica, y fíjense cómo juego ahí digamos, con el fin de la historia y con esa metáfora que nos plantea Mad Max. Recomiendo su visionado. Vayamos entonces a lo que es el planteo, los objetivos de este módulo. Estaríamos en el módulo 2, y avanzando hoy en la perspectiva marxista y las relaciones sociales, la dimensión colectiva de la existencia. Concretamente hoy vamos a trabajar con la introducción que está presente en elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Es un texto que es escrito en el año 1857, y ahí otra vez hacer como una referencia de índole histórica, ¿no? Recordemos, en 1848, voy a dejar de, porque me marea estar, voy a hacer una referencia histórica breve. En 1848 se da la revolución en Francia, es una revolución que Marx entiende como el preludio de la revolución proletaria, Marx y Engels, mejor dicho, y finalmente ese movimiento, esa revolución de 1848 fracasa, ¿no? Porque, digamos, la burguesía se apropia, coopta ese movimiento y logra mantener, digamos, un orden de relaciones de producción que perpetúan, digamos, esa condición que Marx diría de explotación o de lucha de clase. Hay un primer apunte que me parece bien interesante, y es el hecho de que, y les recomiendo que busquen material sobre la revolución en Francia de 1848, me parece interesante porque ahí empiezan a haber algunas dimensiones que van como a prefigurar lo que luego se va a consolidar en el siglo XX, y es la importancia del ferrocarril y el telégrafo. Es decir, vivimos, por decirlo de alguna manera, en sociedades todavía apagadas, sociedades casi en blanco y negro. No hay internet, no hay televisión, no hay radio, ¿no? No hay electricidad, digamos, masivamente, ¿no? Hay que como pensar en esas dimensiones. Todavía está como muy presente la máquina a vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay como todavía una presencia mecánica de sufrimiento, de transpiración,
de enfermedades, ¿no? De un, digamos, de los últimos momentos de los vestigios de sociedades feudales que todavía convivían en el mundo rural, ¿no? Es en el mundo urbano que sobre todo Marx está viendo, en donde se consolida esa revolución industrial. Es el mundo en donde los ejércitos empiezan a estar de alguna manera con un conocimiento de la represión y de las técnicas, digamos, de represión y de guerra moderno. Al respecto, decir que, por ejemplo, durante el gobierno de Napoleón, donde su arquitecto Haussmann cambia el diseño histórico de las sociedades romanas. Las sociedades romanas, ustedes entren, si quieren, en Google Earth o en Google Maps, y van a ver que, por ejemplo, Roma, ¿no? Se construye como a través de círculos concéntricos. De ahí el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Es decir, la sociedad romana se construía a partir de círculos. París está también circunscrita, si bien atraviesa el Sena, pero está, ¿no? Son círculos que van como dando forma a esa ciudad, por lo menos en el occidente judío-cristiano. ¿Qué es lo que pasa con Napoleón? Napoleón se da cuenta, ¿no? Una vez transcurrida la Revolución Francesa, en 1792, años después, que los movimientos revolucionarios se servían de esa manera, digamos, de esa forma, digamos, de la ciudad para ocultarse. Y Haussmann, el arquitecto de Napoleón, es el que construye la idea de los bulevares. Y empiezan ahí a trazarse no solo los bulevares, sino que las ciudades empiezan a ser trazadas en dameros, tal como la conocemos nosotros, en manzanas, ¿no? Vale decir que en el caso de Montevideo, el arquitecto que hizo el trazado en dameros fue Millán. De ahí la calle Millán lleva su apellido, su nombre. ¿Qué permitió, digamos, el bulevar? Bueno, que las tropas de represión se movieran rápidamente. De ahí incluso hay textos muy, muy interesantes de Marshall Berman, creo que del propio Walter Benjamin, en donde se sustituye, digamos, el material con que se hacían, digamos, las calles, que básicamente era pedregullo, piedra, y empieza a utilizarse, digamos, un producto parecido al bitumen. Eso hace que el desplazamiento por el bulevar para la represión fuera como más rápido. Permite también el bulevar una cosa que, además histórica, que es como muy importante también, y termino con esta referencia histórica, y es el hecho de que las clases sociales se vieran. La distancia social y la distancia espacial en esas sociedades medievales y en donde está surgiendo el capitalismo son distancias de desconocimiento. ¿Qué quiero decir esto? Los desposeídos no sabían cómo se vivía en Versalles. No había, no había revistas que publicaran cimentos y se pudiera ver cómo vivían las clases altas. Ni las clases altas veían cómo vivían los desplazados o los excluidos. El Boulevard permitió la represión, pero también permitió que la gente empezara a deslizarse y empezara a reconocer cómo vivían otras clases sociales. Fíjense qué importante lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense qué importante lo que estoy diciendo, porque esta cuestión, digamos, de querer imitar a una clase superior en sus gustos, en sus costumbres, ha sido tematizado por la sociología, por la antropología, pero podemos imitarla a partir de que la vemos, reconocemos sus gestos. No podríamos querer nunca tener un caniche como tenía Susana Jiménez si no veíamos a Susana Jiménez y su perro, ¿no? Entonces, digo algunos elementos de índole históricos que me parece como importantes tenerlos presentes. Vayamos al... Lore, ¿se ve? Sí, se ve, sí. Se ve, sí. Bien. Por tanto, este año en el que
este verano europeo que va de agosto a septiembre de 1857, Marx trabaja en esta introducción. Vale decir que los Grundrisse, estos textos que estamos trabajando, en realidad eran apuntes, no forman un corpus sistematizado, ¿no? Una publicación, sino que eran apuntes, análisis que él iba haciendo de la realidad, digamos, y se escriben en esos meses del año 57, en el cual acabo de hacer referencia al fracaso de una revolución en Francia, volviendo a este tema y a esta cuestión de la tecnología, así como decía el bitumen, por eso me fui un poco. Hacía referencia a esta cuestión histórica de Napoleón y su arquitecto y el trazado, digamos, de la nueva ciudad, porque también con esto, en la revolución de 1848, es una revolución que por decirlo así, se transmite rápidamente a Italia, ¿no? Y a otros países europeos, y hay como oleadas revolucionarias. Si rápidamente empieza a haber una conexión, reitero, a través del ferrocarril y a través del telégrafo, de estas revoluciones que estaban habiendo. Yo creo que atender a las condiciones históricas de emergencia de los procesos es fundamental entender, no solo la historia, no solo para entender la historia, sino para entender las categorías que se generan. Este capítulo tiene 4 puntos. Hoy vamos a trabajar nada más que con 3. El cuarto punto hace referencia a cuestiones de índole históricas que de alguna manera sistematizan las categorías anteriores, y es por eso que no lo vamos a trabajar en la grabación de hoy. Entonces, el primero hace referencia a la producción en general, el segundo a la relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo, y el tercero al método de la economía política. Primera cuestión que Marx ve y que no es patrimonio o que esté presente en este texto, pero que sí es importante reconocerlo. Durante toda su obra, Marx se interesó mucho en la idea del trabajo, y ahí es como una lectura antropológica. Marx se da cuenta que el trabajo es lo que caracteriza a la especie humana. ¿Qué quiero decir con esto? El hornero hace su nido, ¿no? Las hormigas hacen su nido, las abejas hacen su nido, pero la hacen a partir de una información innata que poseen. Entonces, hacen siempre, digamos, sus nidos y se alimentan de una misma manera. Marx se da cuenta de que el animal humano, a partir de la producción, tiene una capacidad que no tienen otras especies, que es la capacidad de producir algo y distanciarse, ser consciente de esa producción, ¿no? Hace una casa, o construye un abrigo, o construye herramientas, ¿no? Construye una embarcación, y el animal humano puede ver en perspectiva lo que hizo, ser consciente de sus actos, modificar ese mundo. Esta idea de producción y esta visión antropológica de Marx, que también la tienen otros autores, pero Marx la trabaja de manera sustancial, es como muy importante. ¿Por qué? Porque con esta idea de producción y de distancia de la producción, sumado a la idea de que la especie humana es consciente de su finitud, es consciente de que se va a morir, empieza a construir un marco en donde empieza como a discutirse esta cuestión que estaba presente en el siglo XVIII. Marx, en el propio texto que vamos a trabajar, hace referencia a esta cuestión, digamos, de cómo la idea de ser humano o de especie humana no puede ser entendida como una sumatoria de individuos aislados. Es decir, es la sociedad la que construye individualidad. Entonces él va a estar como muy interesado en esta idea como de la producción en general, pero en particular en la producción material de las condiciones de existencia. Entonces, en el primer capítulo de la producción en general,
hace referencia a esta cuestión de que el objeto, digamos, de ese capítulo es la producción material, cómo es que se produce esa cuestión material. Él va a decir, desde el siglo XV al siglo XVIII se consolida la sociedad civil, ¿no? Obviamente, lo que nos está diciendo es que hay un pasaje de esa sociedad feudal y empieza a ver esta cuestión de sociedad civil que inevitablemente nos remite a sociedades en donde está presente el Estado-nación, en donde la administración de justicia, de la economía, etcétera, etcétera, va por otros carriles de condiciones de producción de existencia individual y colectiva. Fíjense, él va a decir, bueno, en este momento, digamos, de consolidación de la sociedad civil, se empieza a pautar o a estar como muy en boga la ruptura de los lazos naturales. ¿Qué significa esta idea de los lazos naturales? Los lazos naturales en el modo de producción feudal o en el modo de producción esclavista, son dos modos de producción que antecedieron al modo de producción capitalista, había la creencia de que, bueno, cuando uno nacía en una familia de siervos o señor feudal, tenía que ver, bueno, con una producción natural de la existencia. No se visualizaba que cuando uno era hijo de un trabajador o, o de algún terrateniente, había una producción histórica. No, era natural. Las personas nacían pobres o ricas, etcétera, porque era una cuestión natural que se diera así. Marx empieza a ver que esa producción y ese lugar que ocupamos en la sociedad es construido históricamente, a través de relaciones sociales. Y acá, para volver como al objetivo del curso, debo decir de que es eso, digamos, el foco del interés en esta lectura, en este capítulo que es como muy centrado en el análisis de la economía política o de las categorías de la economía política. ¿No? Si bien se centra así, nos permite sí como visualizar esta idea que venimos como trabajando en el módulo 1, la idea de sujeto, de individuo, de persona, etcétera, etcétera. Hay como una producción de sentido en relación a qué significa el yo, la idea de sujeto, la idea de persona, etcétera, etcétera. Fíjense, voy a ir para atrás una placa en esta idea como de producción histórica. En el prefacio, ustedes lo tienen ahí, Marx va a discutir con Engels una cuestión que sostiene Engels, que dice que el principio fundamental de la economía burguesa es la institución del mercado. El juego de la oferta y la demanda subvierte la convivencia, la moral, toda la humanidad se transforma en mercancía. Fíjense qué interesante este planteo de Engels. ¿Por qué? Porque ellos, Engels, Marx, los movimientos sociales, están viendo el ascenso de un nuevo sujeto en la historia, que es la burguesía, que desplaza a la nobleza en las instituciones de poder, en las instituciones de producción, de leyes, ¿no? En las instituciones que manejaban la economía, etcétera, etcétera. Y fíjense que ellos ven como decir, bueno, acá hay una cuestión fundamental y es que apareció una nueva figura que modela las relaciones sociales, que modela los principios de la idea de vida, la idea de felicidad, etcétera, etcétera, la idea de realización, que tiene que ver con el mercado. Marx discute con Engels, entiende que es un planteo esencialista de Engels, y se sitúa más en ver, digamos, en contexto histórico esta cuestión del modo de producción capitalista. Pero de todas maneras, Lorena me parecía hacer referencia a esta afirmación o este presupuesto de Engels, porque a nosotros nos ayuda en este proceso, en el marco del curso, a ver cómo la producción de categorías, la producción de situaciones, no es natural, es construida, y bueno, y el trabajo es ver cuáles son las causalidades históricas, económicas, políticas, etcétera, que nos llevan a determinada realidad. Por tanto, en este texto, Marx se adentra en la crítica a las categorías económicas. Y es por esto que se interesa en esta cuestión de la producción. Saca, digamos, de la mirada economicista la idea de producción.
¿no? La producción no va a ser solo la conjugación de bienes de capital y fuerza de trabajo para producir un bien o un servicio. No, la producción es una posibilidad, es una potencia que tiene la especie humana de reproducirse a sí misma y reproducir una realidad. En ese sentido, habla Marx de la producción. La saca, digamos, solo desde el punto de vista de lo económico. Y también la relación entre la producción, la distribución y el cambio de consumo, van a ver que él lo saca, digamos, de la mirada exclusivamente económica para situarla en un análisis societal, antropológico, sociológico, etc. Esto es importante, lo que estoy diciendo, porque les va a ayudar a ustedes a comprender por qué él hace determinadas afirmaciones y con quién está dialogando. Él en este texto está dialogando justamente con los principios de una economía que sean por naturales, sean por dados, sean por únicos. Él desarma esta idea, digamos, de naturalización de ciertas afirmaciones, digamos, que venían de la economía, sobre todo de la economía liberal. Él discute con David Ricardo en este texto, en otros textos con Adam Smith, ¿no? Tanto Ricardo como Adam Smith son los padres, digamos, del liberalismo económico. Son los padres de reflexionar en términos de el lugar, digamos, que ocupa el mercado en la construcción de socialidad, y son claves para entender el desarrollo de la idea de sujeto o de ciudadano que nos lega el liberalismo. Esto no vamos a entrar hoy, pero sí, Marx está dialogando con eso. Marx dice, bueno, en esta idea como la producción general, se consolida la sociedad civil, la libre competencia de los individuos hace que haya una ruptura de los lazos naturales, ¿no? Está hablando de la disolución de formas feudales de la sociedad, formas en donde hay lealtades, compromisos, valorizaciones, ¿no? Y empieza a estar como sustituida por este capitalismo que empieza a emerger, en donde el vehículo empieza a ser tanto del valor de cambio como de uso totalmente diferente a los modos de producción anteriores. Ahí se referencia ya a lo que es el individuo productor, ¿no? Un individuo que produce realidad, ¿no? Cuando produce herramientas, cuando produce inventos, pero también se produce a sí mismo. Y ahí es clave esta idea del individuo productor para algo que más va a trabajar luego en su desarrollo de la plusvalía y también del fetiche de la mercancía y de la alienación, que tiene que ver con que en el modo de producción capitalista, la producción del individuo, lo que produce, no le pertenece en su totalidad. No tiene un vínculo, digamos, de verse representado en lo que produce. Imaginemos que en sociedades más antiguas, los ceramistas, los vidrieros, los que trabajaban el metal, hacían prácticamente obras únicas. Y nosotros podíamos ver la mano del alfarero. Sabíamos de qué región de Italia venía ese vaso, o sabíamos ese cubierto en qué taller había sido hecho, o un mueble o una tela. Es decir, había una conexión entre el producto y el productor. Eso se rompe, digamos, en este momento que está viendo Marx. Marx va a decir, en la sociedad, permite esta sociedad, ¿no? En el siglo XVIII, la sociedad que está viendo hoy capitalista, la individuación de las personas. Permite que los intereses privados de las personas se sirvan de una red de relaciones para el beneficio propio o privado. Y fíjense esto, que interesante para terminar con la idea de producción en general. Toda forma de producción engendra instituciones jurídicas, sus propias formas de gobierno. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Dorina, algún aporte, algún comentario? Sí, no, me venía la imagen de la película esa de Chaplin de Tiempos Modernos, que creo que grafica un poco esto de lo que venís hablando, de los medios de producción, que en realidad los tendría la burguesía y no la clase trabajadora, ¿no? Y además como que ahí se pierde esto que estabas mencionando del artesano que hace toda la producción, o la artesana, sino que hay como una cadena mecanicista donde, pensándolo en la fábrica y en esa película de Tiempos Modernos de Chaplin,
donde no vemos todo lo que pasa en esa producción. Y a su vez no somos dueños de la producción y vendemos nuestro trabajo. Por eso el tema de la plusvalía, que si bien este texto no lo trabaja, pero sí vos lo trajiste, y también cómo producimos sentido en las cosas que hacemos y cómo estamos vinculados a lo que vivimos, ¿no? Y cómo nuestras condiciones de trabajo están vinculadas también con nuestra historia, y en ese momento, claro, está como el surgimiento de la burguesía y la clase social, de la clase trabajadora, pudiendo también hablar sobre sus condiciones, y también él menciona lo del lumpenproletariado, que tiene que ver más con ser enajenados y no luchar por la libertad, ¿no? Pero, bueno, me quedó como resonando eso, como para seguir pensando y reflexionando en ese contexto histórico y cómo lo podríamos traer al aquí y ahora, y las condiciones de vida que tenemos actuales, ¿no? Y las condiciones de trabajo también. Exacto. Bien. El segundo punto que él trabaja es en relación general entre la producción, la distribución, el cambio de consumo. Aquí ya hice referencia a esta idea del productor. Él va a decir, bueno, la producción y el consumo forman parte de lo mismo, ¿no? En tanto, no puede haber producción si no hay consumo, y no puede haber consumo si no hay producción. Y acá hay una cosa que es bien interesante, que él empieza como a visualizar, fíjense, ¿no? 1857 es el texto, la cuestión de la creación de las necesidades, ¿no? Y cómo se van creando las necesidades que todos tenemos para consumir y a su vez producir. Entonces, hay como unas condiciones materiales que se empiezan a dar, y en este sentido él asocia, y digamos, está discutiendo con los economistas. En ese momento los economistas, por ejemplo, se centraban mucho en la distribución de la riqueza, pero él dice, no, hay la producción y el consumo como un bucle del cual es como importante detenernos, ¿no? Y dice, entre el productor y el consumidor se interpone la distribución. Y fíjese, es interesante, la distribución está definida por los modos de producción. Y ahí habla, en el texto lo van a ver ustedes cuando lo lean, los ejemplos de conquistadores, ¿no? Los conquistadores distribuyen los instrumentos de producción, distribuyen a los distintos miembros de la sociedad en diversas áreas de producción. Habla de los conquistadores, de lo que significó la conquista de los ingleses en la India, también de los turcos, etc. Hay una referencia a Perú, pero bueno, lo que ha pasado, dice él, es que hay conquistadores que una vez que han conquistado los pueblos y los territorios, han impuesto una forma de producción. Hay otros conquistadores que han convivido con las formas de producción anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él lo que dice es, en ese contexto lo que me va a interesar es cómo se distribuye, ¿no? Esta idea como de distribución. Y él dice, hay una cosa que no se distribuye, que es el capital y la propiedad de la tierra. Esas dimensiones no se distribuyen algunas dimensiones de la producción. En el método de la economía política hoy, hacía referencia a la presentación, Lorena, del materialismo histórico. El materialismo histórico, que es el método que desarrolla Marx, lo podemos definir como tomar al presente en su continuum histórico. Eso es el materialismo histórico. Y lo que hay que hacer, y que es lo que hace Marx en esta discusión, en las placas que estamos viendo en relación a la producción y al consumo, es ver las categorías en su contexto histórico. Es decir, bueno, cómo ha jugado históricamente la distribución, cómo históricamente ha jugado la producción, el consumo, etcétera, etcétera. Ahí habla de identidades entre el consumo y la producción. Hay una identidad inmediata, ¿no? Porque la producción también es consumo. Cada uno de los dos, es decir, la producción y el consumo, perdón que se me... Cada uno de los dos aparece como medio del otro, sin consumo no hay producción y viceversa. La producción no solo es inmediatamente consumo, la realización de unos términos crea el otro, es decir, ahí lo que habla es, justamente de lo que va hablando es de esa implicación entre producción y consumo.
Para ir finalizando, porque estamos pasados de hora, y habíamos planteado con Lorena una media hora, estamos pasados, voy a hacer referencia, por último, a la cuestión de el método de la economía política, y él tiene un diálogo, es decir, bueno, para analizar las categorías, en este caso políticas, pero podría ser de cualquier otro orden, partimos de lo abstracto, partimos de lo concreto, ¿no? Y entonces ese capítulo que ustedes van a leer, que son unas poquitas páginas, es bien interesante. Él dice, hay que empezar por lo viviente, la población, los estados. Se sigue por las relaciones abstractas determinantes, la división del trabajo, el dinero, etc. Y se llega a análisis, en este caso, de los sistemas económicos, ¿no? Y él ahí, en ese transitar del método de la economía, para ir como cerrando, hace referencia a lo que él denomina categorías simples y categorías concretas, ¿no? Y ahí es como bien interesante, ustedes van a ver que habla de la idea de dinero, de la idea de trabajo, etcétera, etcétera, y va como dando cuenta de cómo hay categorías que son como muy antiguas y muy simples, ¿no? Como la idea, por ejemplo, de posesión, ¿no? Pero fíjate, él dice, las familias y tribus tenían posesión, pero no tenían propiedad, ¿no? Y ahí analiza cómo la categoría propiedad, una categoría simple, luego en desarrollos más complejos de las sociedades se transforma en una categoría concreta que va adquiriendo otro sentido. En relación a esto, en el texto es muy claro, por ejemplo, la referencia que él hace a la sociedad salarial, que ya estaba presente en el Imperio Romano, pero cómo la sociedad salarial se circunscribía al ejército, ¿no? Se le pagaba a los soldados, digamos, y de ahí se le pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario, ¿no? Sociedades salariales, el medio de cambio, digamos, era la sal, y de ahí viene la palabra salario. Pero dice Marx, fíjense que una idea simple como el dinero ya estaba presente antes del capitalismo, antes que existieran los bancos, etcétera, etcétera. Pero en el desarrollo, en la complejidad de la sociedad, esa idea simple se transforma en una idea concreta, ¿no? Y es es en ese contexto en donde él empieza a ver justamente esta dimensión y este método de la economía política le sirve para ir viendo cómo las categorías, en este caso el dinero, el trabajo, la propiedad, tienen un significado diferente en el marco de su análisis. Finalmente, en esas páginas que estoy comentando, el método de la economía política, es muy interesante el análisis que él hace de la idea de trabajo, ¿no? Ya lo decíamos hace unos minutos, cuando en sociedades más antiguas se hacían herramientas, ¿no? Básicas, ahí hay una dimensión de trabajo, porque el trabajo tiene que ver con una dimensión de la producción de sí. Esta es una categoría simple, va a decir más. Pero es interesante el análisis que él empieza a ver, a darse cuenta que esa categoría simple empieza a ser una categoría concreta que permite, o mejor dicho, que tiene centralidad en el modo de producción capitalista. Se reconfigura esta idea de trabajo, a tal punto de que justamente esa idea de trabajo va, fíjense, a dar el despliegue de lo que se denominan sociedades salariales. O sea, esta idea de yo trabajo y recibo un pago. Esta idea de sociedad salarial empieza como a desplegarse también en este contexto de... Finalmente, las abstracciones más generales surgen en contextos concretos más ricos, ¿no? Este es un poco lo que estoy diciendo, mejor dicho, que estoy parafraseando lo que dice Marx. El trabajo se presenta como una categoría central en las sociedades modernas. Y fíjense que si será central, que autores como Rifkin, más contemporáneos, están hablando del fin del trabajo. Yo le dejaría por acá a Lorena, que salgo de compartir esta pantalla, y nos tomamos unos minutos para ir como cerrando con algunos elementos que nos parezca interesante comentar, reafirmar. No, eso de, vos igual ya lo como que lo fuimos enumerando y enunciando varias cuestiones fundamentales, y esto de la fuerza de trabajo que tienen las y los trabajadores, que reciben una parte muy pequeña, que es lo que sería la plusvalía, ¿no? Entonces, también eso habla de
condiciones de vida desiguales e inequidades en las clases sociales, como para plantearlo, y bueno, y esto del fin del trabajo y ver qué significa y cómo estas categorías actualmente las podríamos leer, ¿no? Cómo podríamos hacer dialogar esas categorías y esos pensamientos ideológicos y filosóficos de Marx con hoy, ¿no? Pero eso es como para pensarlo para... Sí, igual podemos profundizar algunas categorías, Sí. algunos elementos que hayan quedado pendientes porque tenemos la clase sobre las tesis de Feuerbach, ¿no? O Ahí sea que está. tenemos una clase más dedicada a eso. Y ustedes, compañeras, compañeros estudiantes, tienen la posibilidad estos días, en tanto no grabamos la próxima clase, de hacernos algunas preguntas vía foro. Se me ocurre que también seguramente grabemos a mitad de semana o sobre el final de la semana que viene la próxima clase sobre Feuerbach. Entonces ustedes van a tener 3-4 días para hacer preguntas vía foro, y nosotros las podemos trabajar también, las podemos incorporar en la próxima grabación. Lamentamos, la idea nuestra es trabajar entre 30 y 40 minutos. Creemos que es un tiempo, digamos, en donde la atención se mantiene. Hoy nos extendimos, pero bueno, ameritaba tanto el autor como el texto cierto detenimiento, digamos, en los textos. Y reiterarles, el objetivo básicamente es que los encuentros en este formato les sirvan para ustedes, para acercarse a la lectura y para contextualizar de manera histórica, social y discusión teórica algunas de las categorías que presentan nuestros autores. De mi parte, yo la dejo por acá, Lorena, si tienes algún comentario. Y yo también, y abiertos a las preguntas que nos pueden hacer en el foro, y ahí nos seguimos vinculando. Bueno, que tengan buen inicio de semana. Bueno, buen inicio de semana para todos. Que pasen bien. Gracias.